Hola, bienvenidos a la tercera clase de Matemática 1. Como escucharán, otra voz le está hablando. Yo soy Esther Galina, soy matemática, profe de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, que con acuerdo entre ambas facultades estamos dictando las matemáticas conjuntamente. Por eso, con mis compañeros Germán y Belén, estamos a cargo de esta materia. Bueno, les quería, como para empezar, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de las funciones trigonométricas. ¿Y qué serán? Senos, cosenos, tangente. Tal vez solamente escucharon qué quiere decir irse por la tangente, pero no. Nosotros acá vamos a estudiar estas como funciones y también veremos sus propiedades y cómo graficarlas y cómo así también graficar otro tipo de funciones. Para eso necesitamos repasar algunas nociones básicas, como es, por ejemplo, la de ángulo, que entendemos todos por un ángulo. Y es exactamente la región comprendida entre dos semirrectas que comparten el origen. Como verán acá también, entonces a ese origen se le llama vértice. Como verán también ponemos aquí una flecha con orientación y esto es en función de cuando aprendamos a medir los ángulos para marcar cuál es el sentido positivo y el sentido negativo de los ángulos. Como por ejemplo, cuando estamos en el plano cartesiano y tenemos los ejes, siempre hacemos coincidir el lado inicial en el semieje positivo de las abscisas y, por supuesto, la flecha indicando al lado terminal. En este caso, el sentido antihorario indica que el ángulo tiene un valor positivo. Sin embargo, en este otro gráfico estamos marcando que la abertura del ángulo va en este otro sentido, en un sentido horario. Por convención se establece que cuando va en sentido horario en relación a los ejes cartesianos, este ángulo va a ser, su valor va a ser negativo. Bueno, pero estamos hablando de medir ángulos. ¿Cómo se miden los ángulos? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Grados? ¿Radianes? A ver qué saben. Algo que sí saben es que si uno da con el ángulo una vuelta completa, ese ángulo tiene 360 grados. Por lo tanto, un grado va a ser la medida de dividir a la vuelta completa en 360. Si nosotros dividimos la vuelta completa en 360, nos va a quedar un angulito bastante pequeño que va a ser el de 1 grado. Ahora vamos a incorporar otra medida de ángulos que va a ser la de los radianes. En este contexto, un radián va a ser el ángulo que corresponde, el ángulo correspondiente al recorrer un arco de tamaño igual que el radio. Es decir, si vamos recorriendo por la circunferencia una longitud r, donde r es el tamaño del radio, este ángulo formado mide 1 radián. Por lo tanto, ¿cuánto tendrá una vuelta completa? Una vuelta completa es equivalente a 2 pi radianes. Observemos que cuando
denotamos los radianes, no ponemos rad acá, no ponemos unidad, en cambio pero se sobreentiende que son radianes. En cambio, si estamos hablando de grados, ponemos la notación correspondiente. Las equivalencias entonces serán las que figuran aquí. Como dijimos recién, una vuelta completa, 360 grados, equivale a 2 pi radianes. Una semivuelta, es decir, la mitad de una vuelta, que son 180 grados, equivalen a pi. Por lo tanto, un ángulo recto que equivale a 90 grados es pi sobre 2, es la mitad de un ángulo llano. Y así podemos seguir obteniendo, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, que es dividir el ángulo llano en 6 veces, va a medir en radianes pi sobre 6. Eso mismo podemos hacer con todos los valores. Bueno, pero ahora vamos a introducir, aquí llamamos seno, coseno y tangente, eso que dijimos que íbamos a aprender. Entonces, supongamos que tenemos una circunferencia, que puede ser cualquier radio, o en particular de radio 1, y el ángulo, en este caso el ángulo θ, que nos determina en la circunferencia. A partir de este ángulo podemos construir un triángulo rectángulo, porque este es un ángulo recto, cuya hipotenusa es el radio, es el lado terminal del ángulo θ y que termina en el punto de intersección entre el lado del ángulo con la circunferencia y sus respectivos catetos, donde el cateto adyacente está reposado justamente sobre el lado inicial del ángulo θ. Entonces, ¿cómo vamos a definir el seno, el coseno y la tangente? El seno va a ser exactamente la ordenada de este punto determinado, es decir, igual al cateto opuesto al ángulo θ de este triángulo rectángulo sobre su radio. Es la relación de este valor sobre el radio. Cuando el radio es 1, es exactamente solamente el cateto opuesto. Coincide con el cateto opuesto. El coseno es la relación entre el cateto adyacente y el radio. En este caso, cuando el radio es 1, el coseno va a ser exactamente la abscisa del punto en cuestión. Y la tangente no es más que la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por eso es que podemos decir que es exactamente el cociente entre el seno sobre el coseno. Ustedes habrán observado que denotamos en el seno y en vez de poner una E, ponemos una I. Bueno, esto es solo para que Google les grafique, van a tener que ponerlo con una I, porque el término en inglés es con una I. Ahora vamos a ver cuánto va a valer el seno y el coseno para algunos ángulos particulares. Para el 0, para el pi sobre 2 o el ángulo recto, para pi o el ángulo llano, para 3 medios pi y para la vuelta completa. Si ven, cuando me voy acercando al 0,
el cateto opuesto se va achicando hasta valer, hasta desaparecer, es decir, que vale 0. En cambio, el cateto adyacente adquiere el valor 1. Ahora, si nos acercamos hacia un ángulo de 90 grados, el ángulo recto, entonces el cateto opuesto toma el valor de 1, o la ordenada del punto en cuestión toma el valor 1 y la abscisa es 0. Para el ángulo pi o el ángulo llano, tenemos que la ordenada de este punto es 0, o sea que el seno es 0, y el coseno, que es la abscisa, es menos 1. Para el ángulo 3 medios pi, la ordenada es menos 1, o sea que el seno es menos 1, y la abscisa es 0, o sea que el coseno es 0. Y para la vuelta completa coinciden los valores con los valores del ángulo 0. El seno es 0 y el coseno es 1. Ahora les vamos a dar una reglita para que se la acuerden. Yo también me la acuerdo de esta misma manera, usando para obtener el seno y el coseno de los ángulos de 30, 45, 60 y 90 grados. Entonces comenzamos por el ángulo 0. ¿Y qué ponemos? En todos ponemos raíz de sobre 2. Y reemplazamos el radicando, es 0, 1, 2, 3, 4, de acuerdo al ángulo, si es de 0, 30, 45, 60 o 90 grados. Raíz de 0 sobre 2 es 0, por eso el seno de 0 es 0. El seno de 30 grados es raíz de 1 sobre 2, es decir, 1/2. El de 45, raíz de 2 sobre 2. El de 60, raíz de 3 sobre 2. Y el de 90, raíz de 4 sobre 2, o lo que es lo mismo, 2 sobre 2, que es 1. Para el coseno hacemos lo mismo, nada más que invertimos el orden de los números. Para el 0 ponemos el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Y con eso vemos la siguiente tabla, donde el coseno de el coseno de 0 es 1, el de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, el de 45 raíz de 2 sobre 2, el de 60 1/2 y el de 90 0, como ya habíamos dicho. La tangente sabemos que es el cociente entre el seno sobre el coseno, por lo tanto, la tangente de 0 es 0 sobre 1, que es 0. La tangente de 30 grados es 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2, es decir, 1 sobre raíz de 3. La tangente de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, es 1, ya que el seno y el coseno tienen el mismo valor. La raíz de 60 grados, la tangente de 60 grados es raíz de 3 sobre 2 sobre 1/2, que da raíz de 3. Y acá vemos algo extraño, que es que la tangente de 90 grados estará definida. Bueno, teóricamente el valor debería ser 1 sobre 0, pero como la división de 0 no está permitida, entonces decimos que ese valor de la tangente no existe. La tangente no está definida para el ángulo de pi sobre 2 radianes o el ángulo recto. Entonces, veamos cómo podemos, si consideramos la función seno de x, donde x, la variable independiente, es un ángulo,
y el seno, como lo definimos hace un rato, que se corresponde si la circunferencia es de radio 1, se corresponde al tamaño del cateto opuesto del ángulo en cuestión. Analicemos. Parece que se va repitiendo, que son montañitas y valles que se van repitiendo del mismo tamaño. Entonces comencemos con el ángulo 0. El ángulo 0, el seno va creciendo hasta valer 1 en el ángulo pi sobre 2. Luego, es decir, va creciendo hasta valer 1 en el ángulo pi sobre 2. Luego va decreciendo hasta valer 0 en el ángulo pi. Es decir, que a partir de acá va decreciendo hasta anularse en el ángulo pi. Aquí no hice, porque digo que este es el ángulo pi, no hice una observación, que es que cuando escribimos acá x en pi, estamos queriendo decir que la unidad de medida son pi radianes. Es decir, si acá pongo un 1, quiere decir que hay un pi radian. Es decir, el ángulo es igual a pi. Entonces decíamos que cuando el ángulo es pi, el seno se anula. Luego empieza a tomar valores negativos, cada vez más grandes en valor absoluto, hasta valer menos 1 en el ángulo 3 medios pi. Con lo cual va decreciendo hasta valer menos 1 en el ángulo 3 medios pi o 1.5 pi. A partir de aquí empieza a decrecer en valor absoluto hasta anularse y valer 0. O sea, acá empieza a decrecer en valor absoluto, sigue siendo negativo hasta anularse en el ángulo 2pi, es decir, la vuelta completa. Una vez que di la vuelta completa, después empiezo el circuito de nuevo. Y los valores van a repetirse, el ciclo se va a repetir como fue el que hicimos en la primera vuelta. O sea que los valores de la primera vuelta van a ser iguales a los valores de la segunda vuelta. Ahora, pero también está definido para ángulos negativos. ¿Qué será esto? Los ángulos negativos dijimos que eran ángulos que iban en el sentido antihorario. Entonces, comenzamos del 0, empieza a ser negativo y disminuir hasta valer menos 1. Efectivamente, la función va disminuyendo hasta valer menos 1. En menos 1, en el ángulo menos pi sobre 2, luego empieza a disminuir en valor absoluto, es decir, empieza a crecer hasta valer menos pi. Entonces, a partir de aquí empieza a crecer hasta valer menos pi. Luego empieza a crecer hasta valer 1 en el ángulo menos 3 medios pi. Hasta crecer hasta valer 1 en el ángulo menos 3 medios pi. Y luego decrece hasta llegar al valor 0 en el ángulo menos 2pi. Decrece hasta valer 0 en el ángulo menos 2pi. De esta manera hemos podido graficar, y así seguirán repitiéndose los periodos. Por eso se dice que el seno es una función periódica, porque se repite cada 2pi, se repiten sus valores. Ahora, ¿qué pasa con el coseno? Para el coseno podemos hacer el mismo análisis. Aquí nos equivocamos, tendríamos que haber puesto
el seno en rojo y el coseno en azul. Hecha esa salvedad, analicemos el valor del coseno. Si empezamos en el ángulo 0 y lo hacemos crecer en forma positiva hasta llegar al pi sobre 2, el valor del coseno va decreciendo. Va decreciendo hasta valer 0 en el ángulo pi sobre 2. Luego sigue decreciendo, tomando valores negativos hasta llegar a menos 1 en el valor en el ángulo pi. Efectivamente, va decreciendo hasta valer menos 1 en el ángulo pi. Bueno, y luego así puedo seguir, igual que hicimos en el seno y en el seno, también considerando qué es lo que sucede con los ángulos negativos. Entonces, hemos podido graficar el seno y el coseno, y este que les presentamos aquí es el gráfico de la tangente. Ustedes dirán, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tiene cortes o por qué explota en estos puntos? ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, si analizamos un poquito mejor, esos puntos son exactamente el pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Estos puntos, entonces, y sabemos que en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2 el coseno es 0, por lo cual la tangente no está definida. Es decir, en estos puntos la tangente no está definida y por eso este corte y esa explosión de la función. Más adelante verán por qué, vamos a ver, al final de cuatrimestre van a poder decir exactamente por qué dada una función así, uno puede escribir que es creciente, que acá se va acercando a esta vertical y acá es decreciente y se va acercando a esta vertical. Aquí vemos un gráfico donde el eje de las X va desde aproximadamente menos 2pi hasta 3pi y vemos cómo se repite la tangente y que hay muchísimos puntos donde la tangente no está definida, tantos puntos como en los que el coseno se anula.